Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. Diferencias de opinión es el tema del devocional de esta mañana. Job 1, del 1 al 11. ¿Has tenido diferencia de opinión con algunas personas? Muchas veces estamos supuestamente defendiendo una buena causa, pero en realidad está hablando nuestro ego. En el devocional de hoy vemos cómo Zofar, Naamatita, que es un descendiente de Caín. Naamat era una descendiente de Caín. Les recuerdo que la historia de Job se desenvuelve en los tiempos de los patriarcas, en los tiempos de Abraham. Y por eso los tres amigos que vienen a visitar a Abraham, uno es descendiente de Esaú, otro es descendiente de Setura, una esposa que tuvo Abraham. Y este tercer personaje es descendiente de Naamat. Naamat es una hija de Caín. Y nos dice la palabra en el verso 1 del capítulo 11. Respondiendo Zofar, Naamatita, y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Es bueno saber que en la tradición antigua, y de hecho usted lo ve en Proverbios, dice que donde hay muchas palabras no falta el pecado. Y la Biblia dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y también dice que el que mucho habla, mucho peca. Es decir, en toda la Biblia se habla de la prudencia de los labios, de saber escoger nuestra palabra. De hecho, dice que la verdad debe ser dicha con amor. Porque hay personas que dicen: no, yo le digo la verdad a cualquiera, pero no se lo diga a ella, que ahí mismo se molesta. Entonces la palabra de Dios dice que aún la verdad nosotros debemos decirla con amor, saber buscar el momento, la ocasión, la manera, orar a Dios. Yo recuerdo a veces yo veía situaciones en los hijos míos y a veces los resolvía rápido con un chancletazo, pero a medida que fui madurando, le pedí a Dios cada día más sabiduría. Y créalo usted o no, a veces yo veía situaciones y duraba hasta 3 días orando y pidiéndole a Dios que me dé la sabiduría para ver cómo, cuándo y dónde voy a abordar esta situación con uno de mis hijos. ¿Ok? Entonces, que el Señor nos ayude y vamos a ver que este fue un error que cometió Zofar. Primeramente, él dejó que su ego se adueñe de la conversación. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque eso fue lo que le pasó a Pablo. Él, creyendo que estaba cumpliendo con los planes de Dios, estaba matando cristianos. No sé si usted me entiende. Y yo no sé si también tú, en alguna ocasión, por tratar de hacer un bien, creyendo que tú tenías la razón, cuánto has herido, cuánto has ofendido, ¿ok? O cuánto hemos ofendido. Y después en el corazón nos pesa para ir y pedir disculpas. Entonces vamos a continuar con esto de Zofar. Él le dice en el verso 2, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Ya le dijo, habló a Job que él hablaba mucho y ya lo tildó de necio, porque en ese tiempo el que hablaba mucho era un necio. Y luego sigue: harán tus falacias callar a los hombres, harás burla y no habrá quien te avergüence. Fíjese, primero le dice que no era sabio, luego le dice que lo que está hablando es mentira, falacias. Luego le dice que él está haciendo burla, que él se está burlando de Dios. Usted ve, y que el Señor nos ayude, hermano, para escuchar. Primeramente, en el caso de Job, venía el lamento de un hombre afligido en el alma, en el espíritu, en la carne, en los huesos, que había perdido todo. Y aunque esto no es justificación, pero uno tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona, número 1. Número 2,
no olvidarse de las líneas de mando, de respeto, de autoridad. Por ejemplo, a mí me da pena cuando yo escucho hijos corrigiendo a sus padres como si se estuvieran corrigiendo a sus hijos o a sus hermanos. No, la Biblia habla de honrar y respetar las canas. En la Biblia hay una cosa que le llaman la ley de la honra. Y la Biblia dice, yo honro a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Es decir, ¿cómo tú honras a Dios? Guardando sus mandamientos. Y cuando Él te dice, honra a tu padre y a tu madre, si tú lo deshonras, lo tienes en poco, lo menosprecias, ¿qué tú crees que Dios va a hacer contigo? Por eso dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Y qué más? Y sea de larga vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios guarde, mañana alguien se ve involucrado en un accidente o un problema o en una sala de hospital y hay una cosa del cielo rara que se activa, que el médico va a tener que decir, mire, de repente tuvo una mejoría continua, de repente. Yo te voy a hacer un cuento. Fue que honró, supo honrar las canas. Fue que la ley de la honra se activó y del cielo bajó un mensajero y dijo, mira, ese es un hijo de honra. Hay que darle un chance, dice la justicia divina. Y eso es lo que pasa. Le llaman la ley de la honra. Más adelante le doy más detalle de esto. Pero si quiere, usted busca en las concordancias de la Biblia los versos que tengan que ver con honra y léaselo todo para que usted vea cuántas puertas se le van a abrir. ¿Ok? Dice, y eso se aplica en el trabajo, en la casa. La mujer honrar a sus maridos, los maridos honrar a sus esposas, honrar a sus hijos y los hijos honrar a los padres. Bien, dice el verso, yo me río porque a veces yo le digo a la gente, Dios no es un Dios democrático. La teocracia no es democracia. Porque a veces queremos como altercar con Dios. Y a Dios le gusta que nosotros presentemos nuestro caso, pero tenemos que saber que al final Dios es soberano y que Él es todo sabio, omnipotente. Él conoce. Y vamos a ver, porque aquí Sofar comete otro error. Él dice que, y es cierto, que Dios sabe todo. Vamos a leer para que usted vea. Dice el verso 4. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Y eso no es cierto. Job nunca habló de doctrina. Job lo que estaba era afligido. Job no fundó una iglesia de lamento. Job no tenía una doctrina sobre eso. Y dice, y yo soy limpio delante de tus ojos. Job no dijo que él era limpio. Job lo que dijo era que le digan cuál fue el pecado que él cometió, que mereció un castigo tan grande. ¿Entiendes? Es que esta gente están sacando de contexto aún el lamento de Job. Entonces dice el verso 5 más, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Eso es cierto. La sabiduría, la Biblia dice sabiduría, sobre todo adquiere sabiduría, dice la palabra. Hermano, si usted no se ha leído el libro de Proverbios, usted tiene que leérselo cada día. Ese libro empieza diciendo, Salomón dice, yo era joven y mi papá se sentaba conmigo y me enseñaba. ¡Wow! Y ahí, un hombre tan sabio como David, Salomón dice todo lo que su papá le enseñó y más la sabiduría que Dios le dio. Y fíjese, está dirigido para los hijos. Dice, oye, hijo mío. Así que si tú eres un hijo de Dios, tienes que conocerte bien el libro de los Proverbios. ¿Ok? Dice el verso 7, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos,
ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Entonces usted ve, Sofar tiene razón cuando declara la grandeza de la sabiduría del conocimiento de Dios. Pero el problema es que Sofar está asumiendo que él conoce esa sabiduría de Dios, que él sabe por qué es que Dios está permitiendo la aflicción de Job y que es en pago a la iniquidad de Job. Él usa una palabra muy fuerte. Es la palabra iniquidad. La iniquidad es un pecado rebelde, que aún tú sabes que eso está mal y tú reiteras en hacer esto. Y una vez yo explicaba en la iglesia lo que es un altar. Los que somos tal vez de los campos o en las ciudades también, usted ha visto gente que tienen altares, que tenían cruces y cosas para invocar demonios. Pero no solo hay altares físicos, hay altares espirituales. Cuando tú persistes en una actitud de pecado, de rebelión a Dios de manera reiterada, eso es un altar. El altar es un sistema de autorización entre el cielo y la tierra. Es un portal. Fíjese que cuando los hombres de Dios, Abraham, Elías, etcétera, hacían un altar y ponían un holocausto e invocaban el nombre de Dios, descendía fuego del cielo y consumía. Eso todavía sucede, aunque tal vez no sea el fuego físico. Pero por eso dice Proverbio, como la golondrina en su vagar, así la maldición nunca viene sin causa. ¿Ok? Entonces, cuando tú insistes en el pecado, eso se vuelve una iniquidad. Y la iniquidad trae consecuencias sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Y de eso era que Sofar estaba acusando a Job, cuando Dios lo que dijo era que Job era un hombre justo. ¿Qué le parece? Así que el Señor nos ayude en esta mañana a no juzgar, a tener un corazón como el de Dios. Él no juzgó a nadie. Todavía en la cruz decía, perdónalos, que no saben lo que hacen. Amado Dios, si puede usted repetir conmigo, no quisiera ser como Sofar, que solo reprendía a Job por sus palabras dichas con lamentación y dolor, añadiendo más tristeza a la vida de su amigo. Ayúdame a no actuar precipitadamente, buscando mi propia justicia. Cuando oiga a personas lamentarse de su aflicción, pon guarda en mi boca para no herir a nadie con mis palabras. No sé usted, pero este devocional de hoy me ha ministrado mucho a mí y me hace pensar en lo que dice Santiago capítulo 5. Amén. Que el Señor nos ayude a tener lengua de sabios. Amén. A ser prudentes en nuestras palabras y humildes en cuanto a cuando pensamos que tenemos la razón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.